Bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta actividad. Me invitaron para dar unas recomendaciones generales sobre la elaboración de examen escrito. Entonces me presento, mi nombre es Wilson Vélez, yo soy médico, soy magíster en educación superior en salud con un fellowship en simulación clínica y actualmente pues me desempeño como coordinador de tercer y cuarto semestre en el programa de medicina. La idea es que lo que vamos hoy a hablar pues le compete y le sirve a diferentes programas del área de salud como medicina, enfermería, odontología, auxiliar de enfermería, atención prehospitalaria, entre otros. La idea es darles a conocer como las recomendaciones generales desde la literatura e incluso también desde la evidencia sobre cuáles son esas instrucciones o aspectos a tener en cuenta cuando queremos desarrollar o diseñar un examen escrito para las áreas de la salud. Entonces, bien, vamos a dar entonces inicio. Entonces, inicialmente lo que tenemos que tener claro es la diferencia entre una evaluación formativa y sumativa. Hablemos inicialmente de evaluación formativa. Lo que pretendemos como profesores o lo que tenemos que tener en cuenta como profesores es que durante la evaluación formativa lo que nosotros pretendemos es que la información que obtenemos del proceso evaluativo de los estudiantes nos sirva primero para evaluar nuestro curso, pero también al mismo tiempo evaluar el progreso de los estudiantes sin que esta evaluación afecte el historial académico de ellos, ¿sí? Entonces nos da la oportunidad de evaluar al estudiante, al mismo tiempo retroalimentarlos y que el estudiante con base en esa retroalimentación pueda mejorar las competencias o habilidades que aún necesita mejorar sin que esto, vuelvo y repito, afecte su historial académico, ¿sí? Tiene muchos beneficios para los estudiantes porque también le muestra a los estudiantes cuál va a ser la manera en que vamos a realizar esa evaluación sumativa, de la cual hablaremos entonces un poco más adelante. Entonces digamos que esta evaluación formativa se vuelve una herramienta importante para que el estudiante mejore las habilidades que tiene pendiente. Bien, ahora con respecto a la evaluación sumativa, es la evaluación a la que más estamos acostumbrados como profesores. Es esta evaluación que definitivamente lo que se pretende de ella es básicamente validar que el estudiante efectivamente sí alcanzó los resultados de aprendizaje. Entonces, esta evaluación sumativa es la que va a dar o va a calificar el progreso del estudiante y es el que finalmente lo va a aprobar o lo va a reprobar dependiendo del curso que se esté cursando, ¿sí? La idea es que todo el proceso evaluativo del curso debe tener ambas, debe tener evaluaciones formativas y debe tener evaluaciones sumativas. Y cuando hablamos de evaluaciones formativas y sumativas, no necesariamente estamos hablando de exámenes escritos. Estamos hablando de cualquier otro tipo de herramientas evaluativas que podamos utilizar dependiendo de los resultados de aprendizaje que nosotros deseemos evaluar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a enfocarnos específicamente en cómo diseñar de forma adecuada un examen escrito. Vamos a ver que hay diferentes tipos de exámenes escritos, pero nos vamos a enfocar en examen escrito de selección múltiple con única respuesta para que sea un examen justo y sea un examen objetivo que permita efectivamente evaluar si los estudiantes alcanzaron los resultados de aprendizaje. Bien, entonces inicialmente hablando de examen escrito, tenemos que respondernos estas preguntas: ¿por qué, para qué, cuándo y cómo hacemos un examen escrito? Vamos a empezar entonces con el por qué. ¿Por qué hacemos exámenes escritos? Básicamente porque necesitamos evaluar el progreso del estudiante, ¿sí? No estamos hablando en este momento de calificarlos, simplemente evaluar si efectivamente el estudiante está alcanzando los resultados que yo como profesor espero que ellos entonces alcancen, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué evaluar? En ese caso sí vamos entonces más a todo lo que tiene que ver con el aspecto normativo, es decir, necesitamos certificar a los estudiantes. Entonces, ¿para qué hablamos? Para certificar si los estudiantes efectivamente están alcanzando las competencias que deberían de alcanzar, ¿sí? También para qué más evaluamos, precisamente por reglamentación, es decir, nosotros como profesores de un curso y la universidad tiene que demostrar que los estudiantes sí alcanzaron las competencias y que hicieron una actividad evaluativa que fue calificada y que avala que el estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuándo evaluar? Se debe de evaluar en el transcurso de todo el curso, ¿sí? Es decir, se debe evaluar desde el inicio, al intermedio, incluso hacia el final. Debemos de estar alternando a evaluaciones desde formativas y sumativas en el transcurso de todo el semestre, ¿sí? Aunque obviamente las evaluaciones que definitivamente terminan por certificar si el estudiante, sobre todo cuando hablamos de competencias, el estudiante definitivamente alcanzó las competencias, es las evaluaciones que se hacen hacia el final, que esa definitivamente va a ser sumativa.
Aunque estamos hablando de examen escrito, vuelvo a aclarar, no solamente estoy hablando en este punto solo del examen escrito. Las evaluaciones finales podrán ser según lo que se requiera, dependiendo de lo que yo desee evaluar en el estudiante. Bien, ¿cómo? Ahora, ¿cómo hacemos un examen escrito? Y en esto es lo que nos vamos a enfocar de acá en adelante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que debo de tener yo como profesor de un curso en particular al momento de elaborar pruebas escritas? Bien, inicialmente es muy importante, antes de hablar de cómo generar o cómo diseñar el examen escrito, es que entendamos que los exámenes escritos deben de tener una complejidad, o nosotros tenemos como profesores que entender que dependiendo de lo que yo deseo evaluar, debe definirse la complejidad del examen a realizar. Entonces, para hablar de la complejidad de los exámenes escritos, se han dado diferentes maneras o se han recomendado diferentes maneras de dividir esta complejidad. Entonces, tenemos acá algunas como la taxonomía de Bloom, la revisada específicamente, la pirámide de Miller, que muchos de pronto conocemos y ahora recordaremos un poco, la clasificación de Case y Swanson, que es la que más utilizamos y es sobre la que más vamos nosotros a profundizar. También la taxonomía de Solow, sobre todo porque utilizamos los verbos que en la taxonomía encontramos para poder definir muy bien cuál será esa complejidad del examen escrito, y la clasificación de Norman y Sweetney, que es básicamente para razonamiento clínico. Se enfoca mucho más en las clínicas. Entonces vamos a hablar específicamente de las tres primeras. Hablemos inicialmente entonces de la taxonomía de Bloom revisada. Entonces esta taxonomía organiza los objetivos de aprendizaje en 6 niveles jerárquicos, es decir, en 6 niveles de complejidad. Esta no es la que utilizamos frecuentemente, pues porque no se vuelve muy práctica, sobre todo para los profesores que muchas veces no tenemos muchas bases específicamente en educación, entonces se vuelve muy complejo que el profesor pueda diferenciar en 6 niveles de preguntas, de complejidad. Pero igual, para que las conozcamos, los niveles serían que el estudiante demuestre que recuerda información específica, que la comprende, que la aplica, que la analiza, que la evalúa y que la crea, ¿sí? Cuando hablamos entonces, en este caso, de evaluar y crear, es un nivel de complejidad muy elevado, por lo tanto, incluso a nivel de pregrado, nuestras evaluaciones no llegan hasta allá, dependiendo específicamente de los resultados de aprendizaje del curso en particular. Aplicación en salud de esta clasificación. Básicamente, lo que más utilizamos nosotros es preguntas o evaluaciones que evalúan el cómo recuerda, o sea, el qué recuerda el estudiante, la interpretación de signos y síntomas, que es el aplicar, y el diagnóstico diferencial y complejo, que es lo que tendría que ser como evaluar y crear, que eso es lo que se evalúa hacia el final de la formación de los estudiantes de pregrado. Bien, con respecto a la pirámide de Miller, lo que hay que tener en cuenta es que la pirámide de Miller divide la complejidad de las evaluaciones dependiendo de la competencia que se desee evaluar, o del aspecto de la competencia que se debe evaluar. Pues los que no conocen, la pirámide de Miller tiene 4 escalones, básicamente son estos que ven acá, que es el saber cómo, el mostrar cómo y el hacer. Y el examen escrito específicamente estaría evaluando solamente lo que es el saber y el saber cómo. Porque cuando queremos evaluar que un estudiante nos muestre cómo haría algo o cómo actuaría ante alguna situación en particular, o cómo hace en la vida real o en la práctica real una competencia o una habilidad clínica, pues este tipo de nivel de competencia solo será evaluable con actividades prácticas. Acá vamos a tener evaluaciones como la ECOE, exámenes prácticos, el mini-CX o una observación estructural de la práctica clínica. Entonces la pirámide de Miller se enfoca básicamente es definir si voy a evaluar solamente el saber, que es simplemente, digámoslo así, una pregunta más sintáctica, es decir, más del conocer o el reconocer información, o del saber cómo, que es saber o cómo utilizar los conocimientos en un contexto específico. Ahí es donde las preguntas, en este caso examen escrito, deberían de tener un caso clínico o un contexto clínico en el que el estudiante tendrá que utilizar su conocimiento para poder solucionar un problema o interpretar unos datos específicos para llegar a unas conclusiones. Y como les mencionaba, la que más vamos a utilizar es la clasificación de Case y Swanson. ¿Sí? Entonces, de acá en adelante, todo lo que vamos a ver con respecto al nivel de complejidad de las preguntas se enfoca en esta clasificación. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esa clasificación? La complejidad de las preguntas de examen escrito las vamos a dividir en 3 niveles, ¿sí? Los 3 niveles que vamos a ver aquí. Un primer nivel que es de recordar datos, que en diferentes bibliografías o diferentes autores, algunos mencionan por ejemplo que este nivel lo llaman como el nivel sintáctico, que es un nivel donde básicamente lo que buscamos es que el estudiante nos demuestre que tiene una terminología o unos conceptos básicos
teóricos sobre un tema en particular, ¿sí? En este caso no hay aplicación del conocimiento, sino simplemente reconocerlo, ¿sí? Este tipo de nivel de complejidad, igual lo vamos a ver un poco más adelante, es el que más se utiliza para evaluar, por ejemplo, en los cursos básicos, es decir, anatomía, patología, microbiología, ¿sí? Pues la mayoría de preguntas deberían de ser de este nivel de complejidad, ya que es un tema totalmente nuevo para los estudiantes y posiblemente lo que podemos pretender hasta ese momento es que la mayoría de las preguntas sean de ese tipo. Ahora, el segundo nivel, que es el de interpretación de datos, que acá básicamente es el que se utiliza ya para esos cursos intermedios. Por ejemplo, cuando hablando específicamente de medicina es donde los estudiantes empiezan ya a tener esa correlación entre lo teórico y lo clínico, como por ejemplo cuando empiezan a ver ya semiología, medicina interna o incluso cursos como por ejemplo farmacología, donde hacen esa integración entre lo teórico y lo clínico. Entonces acá básicamente lo que se hace no es simplemente preguntar por un reconocimiento de un dato específico, sino que lo que se busca específicamente es que el estudiante tenga una información y que con base en esa información él tenga que hacer un análisis de la misma y llegar a una conclusión, en este caso interpretar la información, para llegar a un diagnóstico, para llegar de pronto a un reconocimiento de un tratamiento como tal, ¿sí? Entonces básicamente ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, digamos que el nivel más complejo, que es donde lo que se busca es resolver problemas. Acá, igual que en el segundo nivel, se tiene un contexto clínico, se tiene unos datos. La diferencia es que estos datos son un poco más complejos, o digamos con mucho más detalle, que implica un análisis más profundo, pero donde acá el objetivo no es simplemente llegar a un diagnóstico, no se busca llegar a un diagnóstico o a interpretar un paraclínico, sino lo que se busca es que el estudiante resuelva un problema, es decir, cuál va a ser, por ejemplo, cuál va a ser el tratamiento que va a realizar, ¿sí? O cuál va a ser la conducta específica que va a usar con este paciente, o cuál va a ser el método de estudio que va a utilizar para llegar de pronto al diagnóstico adecuado con este paciente, ¿sí? Ahora vamos a tener algunos ejemplos al respecto para que esto quede un poco más claro. Bien, acá a manera de demostración o de ejemplo, les traigo unas diferentes preguntas de diferentes cursos en los 3 niveles de complejidad para que todos veamos cuáles serían esas diferencias. Miremos, por ejemplo, acá vamos a tener, cada columna nos me muestra un curso clínico, de medicina clínico, el segundo y los otros dos me muestran unos cursos básicos también de medicina. Vemos, por ejemplo, en el primero, para el nivel 1, para un curso clínico de medicina, estas preguntas donde buscamos más que los estudiantes nos demuestren si recuerdas datos o hechos específicos sobre lo que estamos tratando. Miremos, por ejemplo, en esa primera pregunta, que es para un curso de medicina, puede ser semiología clínica, donde el tema es insuficiencia cardíaca. Miremos cómo la pregunta básicamente va enfocada a que el estudiante simplemente de las opciones me reconozca algo en particular. Miren que la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un síntoma característico de la insuficiencia cardíaca izquierda? Es simplemente memoria, recordar simplemente un síntoma o un signo relacionado con una patología específica. Ahí no tiene que hacer un análisis como tal, es algo muy puntual, simplemente recordar datos o hechos. Miremoslo cómo sería aplicado en un curso de básica. ¿Cuál de los siguientes bacterias es un coco gram positivo que se agrupa en racimos? Mira básicamente que es memoria. Lo que tendrá que hacer el estudiante es recordar cuáles son esas bacterias que tipo coco que se agrupan en racimos y reconocerla dentro de las diferentes opciones. Volvemos a lo mismo, simplemente recordar datos o hechos. Y miremos en patología. ¿Cuál de los siguientes términos describe un tumor benigno de origen glandular? Entonces acá lo que lo pone el estudiante es acordarse cuáles son los tumores benignos de las diferentes glándulas y así seleccionar la adecuada. Simplemente memoria, no avanzamos de ahí. Pero miremos con respecto a esos mismos temas, cuáles serían una pregunta de nivel 2, donde ya el estudiante tiene que usar unos datos y los debe de interpretar. Miremos, por ejemplo, para el caso de semiología, dice, un paciente de 65 años se presenta con disnea progresiva, edema y ortopnea. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos explica mejor sus síntomas? Entonces, como vemos, el estudiante va a encontrar unos signos y unos síntomas. Con esos signos y esos síntomas va a llegar a una impresión diagnóstica y basado en esa impresión diagnóstica tendrá entonces que interpretarlas y poder definir cuál es el mecanismo fisiopatológico para que los síntomas se presenten, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el de microbiología. Un cultivo de esputo muestra colonias blancas y cremosas en agar Savaraud. ¿Cuál es el microorganismo más probable? Lo mismo, es una información, el estudiante tendrá no solamente que recordar, sino empezar a interpretar
según ese tipo de cultivo, el resultado del cultivo, cuál es el microorganismo que posiblemente está causando o el microorganismo que se está viendo para llegar a la respuesta correcta. Y miremos para el curso de patología, es una biopsia hepática, en una biopsia hepática se observa necrosis central con preservación de hepatocitos periféricos. ¿Cuál es el tipo de necrosis más probable? Entonces ahí hay una información, él tendrá que interpretarla para poder definir cuál es el tipo de necrosis que se está presentando. ¿Ve? Entonces son los de tipo 2 y miremos las de tipo 3. No las voy a leer todas porque son muy complejas, muy largas, y ustedes podrán pausar el video y leerlas con detenimiento, pero miremos una cosa, miremos que la pregunta de la primera dice, ¿cuál de las siguientes opciones sería el manejo más adecuado para este paciente? Acá ya está resolviendo problemas, definiendo cuál sería el tratamiento. Obviamente acá lo importante es que el caso clínico es mucho más complejo, tiene mucha más información, él tendrá que analizarla para poder definir cuál sería el tratamiento en este caso. Miremos por ejemplo para el caso del curso de microbiología, miremos que la pregunta es ¿cuál sería el tratamiento empírico más adecuado mientras se espera el cultivo definitivo? Entonces viene lo mismo, es un caso clínico, tiene mucha información específica y eso sí, dirigida a la pregunta o a lo que se desea evaluar, y el estudiante tendrá que analizar esa información para definir entonces cuál sería el tratamiento a iniciar. Está resolviendo problemas, en este caso de conducta, ¿sí? Bien, tenemos también el de patología. La pregunta es ¿cuál de las siguientes características sería un hallazgo esperado en un estudio inmunohistoquímico de este tumor? Entonces acá el estudiante, basado en el caso clínico, él ya debería de saber o luego interpretar, debería entonces de analizar y saber qué esperar en el estudio que posiblemente él vaya a solicitar. Por eso es de un nivel 3, un poco más complejo que las anteriores. Bien, entonces acá una recomendación importante para todos los profesores es que tenemos que entender que el nivel de pregunta que elijamos dependerá básicamente del tipo de curso que estemos dirigiendo y del tipo de estudiante que tengamos. Normalmente las preguntas de nivel 1 son preguntas que son utilizadas para los cursos iniciales, los cursos básicos, patología, microbiología, anatomía, ¿sí? Que son cursos básicamente que lo que inicialmente nos interesa es que el estudiante nos demuestre que ya está empezando a adquirir ese lenguaje técnico específico, entonces se pregunta muchas veces son por memorias, por reconocimiento de información o por comprensión de la información, que son el tipo de preguntas de nivel 1, ¿sí? Ya para cursos un poco más avanzados, estos cursos que empiezan como desde el cuarto, quinto, sexto semestre, donde ya el estudiante está empezando a tener una experiencia clínica, son estudiantes que ya tienen unos conocimientos básicos, unos conocimientos técnicos y que ya lo que nos interesa es que esos conocimientos técnicos los empiecen a aplicar. Entonces ahí es donde empiezan las preguntas de nivel 2, donde los estudiantes con esa información la interpretan para llegar, por ejemplo, a un diagnóstico o a solucionar o interpretar un examen de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Y los cursos ya más avanzados, cursos de estudiantes séptimo, octavo, noveno, décimo semestre, donde ya lo que más nos interesa no es solamente que el estudiante tenga esos conocimientos técnicos, que sepa interpretar para llegar a diagnósticos o interpretar ayudas diagnósticas, sino que ya con eso genere planes de tratamiento, resuelva finalmente el problema de los pacientes. Entonces, en ese tipo de cursos se espera que las preguntas de examen escrito sean de nivel 3. Ahora, la recomendación es que si usted está en un curso de estos cursos básicos, que la mayoría de preguntas sean de nivel 1, pero no que todas las preguntas sean de nivel 1. La idea es que puedan haber preguntas del nivel 2, de un nivel interpretativo. Por dar un ejemplo, que si hago un parcial, un examen escrito de 20 preguntas, que por ejemplo 15 preguntas sean de examen de nivel 1, pero que las otras 5 preguntas estén divididas entre preguntas de nivel 2 y una, aunque sea una preguntita, para ir avanzando de pronto al nivel 3. En esos cursos intermedios donde nos interesa más que haya interpretación, semiología, medicina interna inicialmente, los primeros semestres, es decir, cuarto, quinto, sexto semestre, la mayoría de preguntas deberían de ser del nivel 2, pero también deberían de haber preguntas del nivel 1 y del nivel 3. Pero vuelvo y digo proporcional, porque en ese momento nos interesa más las de nivel 2. Y en los cursos avanzados, donde la mayoría de preguntas tendrían que ser de nivel 3, igual deberíamos de agregar una que otra pregunta del nivel 1, del nivel sintáctico, y otras preguntas del nivel interpretativo, ¿sí? Entonces esa es como la recomendación general al momento de pensar qué tan complejas deberían ser las preguntas dentro de los exámenes, dependiendo del curso que yo dirija. Bien.
Principios básicos de la evaluación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la evaluación tiene que ser válida. Y hablamos de evaluación, pero obviamente el examen escrito aplica porque el examen escrito es un tipo de evaluación, ¿sí? Es una herramienta evaluativa. Entonces, tiene que ser válida. ¿Qué significa válida? Que si yo diseño un examen escrito con una pregunta y digo que la correcta es, por decir algo, la A, que yo le entregue ese examen escrito a otro profesor y que él efectivamente diga que es la A. Es decir, que sin importar el evaluador, la calificación siempre será la misma. Si una evaluación es evidentemente válida, sí, sin importar quién la califique, la nota siempre sea la misma, ¿sí? Que sea confiable. ¿Qué significa confiable? Que evidentemente la evaluación permita evidenciar que el estudiante sí alcanzó lo que yo quiero medir. O sea, que el estudiante sí demostró lo que yo esperaba que me demostrara, ¿sí? Y finalmente, que sea equitativa. ¿Qué es equitativa? Que tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de estudiantes, algunos estudiantes mucho más pragmáticos, muchos otros más teóricos, y que la evaluación le permita a todos por igual desenvolverse bien en esa evaluación, ¿sí? Bien. Entonces, hablando del examen escrito ya puntualmente, tenemos diferentes tipos de exámenes escritos. Tenemos el examen escrito de respuesta estructurada y el examen escrito de respuesta abierta. Hoy nos vamos a centrar en el examen escrito de respuesta estructurada. A este respecto tenemos dos tipos de exámenes escritos de este tipo, que sería el de selección múltiple y el de selección múltiple y emparejamiento ampliado. ¿En qué consiste? El primero ya lo mencionamos porque lo vamos a mencionar porque es en el que nos vamos a centrar, pero en términos generales, ¿en qué consiste el de selección múltiple y emparejamiento ampliado? Básicamente lo que hay para poder diseñar un examen de este tipo, lo que yo tengo que tener es digámoslo por ejemplo, un diagnóstico sindromático, por decir algo, o un síndrome, por decir algo, cansancio, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es colocar un listado de posibles diagnósticos que causen cansancio, por decir 10 posibles diagnósticos que causen el síntoma de cansancio, y luego lo que hago es generar 3, 4, 5 casos clínicos donde ya el estudiante luego tenga que seleccionar, por eso es selección múltiple, tenga que seleccionar entre las 10 posibles diagnósticos que yo diseñé, cuál de esos 10 es la causa de cansancio según ese caso clínico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Que sean siempre más opciones de respuesta que casos clínicos, porque es un emparejamiento ampliado, no es un emparejamiento simple donde son 5 casos clínicos por 5 respuestas, entonces el estudiante simplemente hace coincidir. Acá siempre deben de sobrar opciones de respuesta, ¿sí? Básicamente es eso. Y las de respuesta abierta tenemos dos tipos, que son la tipo ensayo y la de respuesta breve. Yo sé que nosotros utilizamos aún respuestas de este tipo de examen escrito, no está mal, pero tenemos que tener una precaución, es aquí una pequeña cuñita porque no es el objetivo de esta actividad o esta charla, y es que cuando yo diseño un examen abierto no es solamente hacer la pregunta para que el estudiante la conteste, sino que también tengo que tener en cuenta que debo de tener una herramienta evaluativa donde yo voy a escribir qué es lo que voy a valer como correcto y qué es lo que no voy a valer como correcto. Y cuando yo voy a calificar la respuesta de mi estudiante, yo debo de tener ahí para saber si esto que el estudiante respondió cumple o no cumple con lo que yo tengo previamente establecido para poderle poner la respuesta como buena o como falsa. Y esa rúbrica con la que usted está, bueno, rúbrica o esa herramienta evaluativa que usted va a utilizar para calificar el examen escrito, la debe de conocer el estudiante, obviamente pues posterior, para que él sepa si esa respuesta que él escribió en realidad estaba bien o no estaba bien, dependiendo de lo que usted había establecido, ¿sí? Bien, entonces sigamos. Procedimiento para generar para formular preguntas de examen escrito. Lo primero es determinar el propósito, es decir, resultados de aprendizaje. Eso es lo primero, tenemos que tenerlo claro y ahora miramos cómo se redacta un resultado de aprendizaje. Tenemos que identificar qué capacidad se pretende medir, es decir, analizar los resultados de aprendizaje previamente establecidos y asegurarse de que las preguntas que yo voy a diseñar en realidad vayan dirigidas a ese resultado de aprendizaje. Definir criterios de evaluación, o sea, el nivel, quiero evaluar conocimiento, quiero evaluar interpretación, quiero evaluar evaluación, resolver problemas, ¿sí? Tengo que tener claro cuál es ese nivel que yo voy a evaluar. Y este último es más para los exámenes abiertos y es identificar los indicadores de evaluación, es decir, lo que voy a valer como correcto y lo que no voy a valer como correcto. Es tener eso claro. Bien, entonces, lo más importante para yo empezar a redactar una pregunta de examen escrito es que sepa qué es lo que el estudiante tiene que saber.
que lo sepa yo y lo tenga explícito y que el estudiante también lo tenga. Esa es la guía para que el estudiante estudie. También es nuestra guía para que nosotros diseñemos el examen escrito. Entonces, para entender un resultado de aprendizaje, sí o sí, tengo que hablar un poco de las competencias, ¿sí? Entonces, resulta que tenemos, básicamente las competencias es esta capacidad que tiene el estudiante o que va a tener el profesional de resolver problemas en su ejercicio profesional cotidiano, y para resolver estos problemas el estudiante tiene que tener unos conocimientos, unas actitudes y obviamente pues realizar algún tipo de actividad. Normalmente alguien es competente cuando hace las tres bien, cuando tiene un adecuado conocimiento, la actitud es la adecuada y pues tiene habilidades técnicas específicas para realizar una actividad. Si alguien tiene el conocimiento, tiene la actitud, pero pues no sabe hacer algo específico, no es competente. No importa si es del saber, del ser o del hacer, las tres siempre tienen que estar presentes cuando hablamos de una competencia. Las competencias entonces en términos generales se dividen en genéricas y específicas. Las genéricas entonces son esas habilidades, actitudes y valores aplicables a diversas áreas, en este caso de la salud. Entonces las competencias genéricas puede ser una misma para enfermería, para medicina, pero entonces ¿qué es la diferencia de la enfermería o la medicina? Ya luego las competencias específicas, que ya sí es diferente una competencia específica para un estudiante de medicina que unas competencias específicas para un estudiante de enfermería, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, cómo es la reacción de una competencia. Las competencias genéricas y específicas tienen esta estructura, tienen un verbo, un objeto, un para qué y un criterio de calidad. Miremos el ejemplo. Esta es una competencia genérica. Valorar al paciente de manera integral mediante la recolección, interpretación y análisis sistemático de la historia clínica y el examen físico, aplicando principios éticos, comunicativos y fundamentos teóricos para orientar el diagnóstico clínico y toma de decisiones, sustentado en evidencia científica y criterios clínicos válidos y confiables. Entonces aquí vemos el verbo de la taxonomía de Bloom, el objeto, que esto es lo que vemos en rojo, el para qué y el criterio de calidad. Tanto las competencias genéricas como las específicas van a tener esta misma estructura. Miren este otro ejemplo, ya estos son de competencias específicas. Miremos, por ejemplo, el saber. Reconoce el verbo, los procedimientos adecuados para la inspección, palpación, percusión, auscultación de cada sistema corporal, ese es el objeto, para identificar signos clínicos relevantes en la valoración del paciente, ese es el para qué, y finalmente el criterio de calidad, que sería sustentado en principios anatómicos, fisiológicos y semiológicos válidos. Si leen las otras dos, tienen la misma estructura, el verbo, el objeto, el para qué y el criterio de calidad. Pasamos entonces a los resultados de aprendizaje, que es lo que más me interesa que profesores aprendamos incluso a redactar. Entonces, ¿qué son los resultados de aprendizaje? Son declaraciones explícitas, muy específicas sobre lo que se espera que un estudiante sea capaz de saber, hacer o demostrar al final de una actividad, curso o programa. Se enfoca en lo que el estudiante logra como consecuencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiero que miremos este párrafo y analicemos o lo interpretemos. Dice, las competencias son susceptibles de ser evaluadas mediante resultados de aprendizaje y puede materializar en la capacidad demostrada para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales, profesionales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Esto saca la bibliografía que ven acá, que es un documento que sacó el Ministerio de Educación Nacional sobre cómo formular e implementar resultados de aprendizaje. Si leemos bien el texto como tal, lo que nos está diciendo es que son los resultados de aprendizaje los que nos van a permitir evaluar las competencias. Eso quiere decir, desde el punto de vista administrativo y de auditoría, que los resultados de aprendizaje son los indicadores de las competencias. Es lo que me va a demostrar que el estudiante sí está alcanzando las competencias. Por eso es tan importante el tener explícitos, escritos, los resultados de aprendizaje. Y aquí viene una cuñita, profesores. Cada vez que yo vaya a dar una clase magistral, por ejemplo, o voy a hacer un taller, o voy a hacer cualquier tipo de actividad con los estudiantes, cualquier tipo de actividad pues, que estimule la enseñanza del estudiante, siempre debería empezar diciéndoles, vean, los resultados de aprendizaje de esta actividad son estos. Es decir, esto es lo que usted tiene que saber o lo que usted tiene que saber hacer cuando luego de terminar la actividad. Porque esa es la guía.
para ustedes cuando realicen el examen escrito, porque usted les dijo, esto es lo que yo necesito que usted sepa y es lo que yo lo voy a evaluar, y también sirve como una guía de estudio para el estudiante. Cuando él vaya a leer sobre un tema en particular, es que yo tengo que leer tratando de cumplir con este resultado de aprendizaje, que es lo que el profesor espera que yo aprenda de eso que él me dio. Entonces, como ejemplo, para esta competencia específica que es del saber, miramos abajo cómo hay unos resultados de aprendizaje específico. La competencia es reconoce los procedimientos adecuados para la inspección, palpación, percusión, auscultación de cada sistema corporal para identificar signos clínicos relevantes en la valoración del paciente sustentado en principios anatómico-fisiológicos y semiológicos validados. Esa es la competencia específica, pero solo del saber. Pero miren los resultados de aprendizaje. Veamos cómo estos resultados de aprendizaje no tienen esa estructura tan robusta que tenían las competencias. Los resultados de aprendizaje va específicamente el verbo y el objeto. Miremos el primero solamente, identifica, que es el verbo, y el objeto sería las técnicas adecuadas de inspección, palpación, percusión, auscultación correspondiente a cada sistema corporal. Si vamos a la práctica, usted cuando va a hacer un examen escrito, usted tiene que hacer una pregunta donde el estudiante efectivamente identifica técnicas adecuadas de inspección, palpación y percusión en cualquiera de los sistemas. Y cuando el estudiante va a ir a estudiar, él sabe que cuando va a ir a pegarse del libro o del artículo, del documento, lo que se va a enfocar es que identifique cuáles son esas técnicas adecuadas del tema en particular que se esté tratando en ese momento, ¿sí? Y lo mismo pues aplicaría para las demás, es una ruta de estudio. Este es un ejemplo, miremos acá tenemos la competencia genérica de un curso X, si mal no estoy, esto sería un curso de semiología también, tiene su competencia genérica, sus competencias específicas en la columna del medio y en la columna de la derecha vamos a ver los resultados de aprendizaje. Eso quiere decir que cuando yo voy a evaluar, voy a coger esos resultados de aprendizaje y con base en esos resultados de aprendizaje es que yo voy a generar mis preguntas, o con base en esos resultados de aprendizaje es que yo voy a hacer mi examen práctico, o con base en esos resultados de aprendizaje es lo que yo voy a observar en la práctica clínica. Entonces los resultados de aprendizaje se convierten en la guía para yo poder realizar mi examen escrito o mi otra actividad evaluativa que yo vaya a diseñar. Bien. Empecemos a hablar entonces ahora sí de las recomendaciones al momento de elaborar exámenes escritos. Recordemos, tenemos 3 niveles de preguntas. Los 3 niveles de preguntas tienen muchas cosas en común, pero tienen unas particularidades que las hace diferente a las demás al momento del diseño del examen escrito. Miremos entonces para la formulación de preguntas de nivel 1, recordemos que son unas preguntas donde el estudiante nos demuestra que está empezando a adquirir el lenguaje, que reconoce unos datos, ¿sí? Que identifica, digamos, un concepto, un término relacionado con un tema en particular. Lo primero que tenemos que tener claro, profesores, es tener claro y explícito el RAE, o sea, el resultado de aprendizaje esperado. Eso lo tengo que tener claro. No está bien hecho que yo me siente a hacer un examen escrito y yo no tenga claro qué es lo que el estudiante debe de saber. Y algunas veces lo tenemos muy claro, pero es el estudiante quien no lo tiene claro. De ahí la importancia de que si usted lo tiene escrito, redactado, y el estudiante lo tiene incluso antes de empezar la clase, el estudiante sabe qué estudiar y usted sabe qué tipo de pregunta va a realizar. Lo siguiente, ya sabemos, se enfoca en la memorización y el reconocimiento de hechos, definiciones, principios y conceptos fundamentales, lo que hemos mencionado. No requieren interpretación, análisis o aplicación. Eso es muy importante. Acá no, es simplemente recordar, es memoria, es identificar. Vuelvo y repito, para niveles inferiores es lo que necesitamos evaluar. Y las respuestas se basan en recordar información exacta previamente aprendida. Aclaro, la mayoría de preguntas en un curso básico seguramente tendrán que ser de este tipo, pero la mayoría, no todas. Vuelvo y repito, la idea es que tengan un pequeño número de preguntas del nivel siguiente para que el estudiante empiece a hacer esa asociación, ¿cierto? Y que empiece a avanzar en el uso de esos datos o de esa información. Luego, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este tipo de preguntas? Claridad y precisión en el enunciado. Formular enunciados claros, directos y concisos. Evitar la inclusión de información irrelevante o confusa que pueda desviarles de lo que nosotros queremos que el estudiante nos muestre. Y utilizar un lenguaje sencillo y adecuado al nivel de comprensión del estudiante. En las básicas los estudiantes aún no tienen lenguaje técnico, apenas lo están aprendiendo. Por eso la recomendación de que bueno que tuviesen un glosario. Por ejemplo, estoy viendo, no sé, patología, que al inicio, este es el glosario, los términos que más
utilizamos en el curso para que se lo vayan aprendiendo. Así cuando usted haga un examen escrito no les sea demasiado confuso. Miremos acá dos ejemplos. Miremos dos preguntas del nivel 1. ¿Cuál es el principal componente proteico de la matriz extracelular? Y la segunda, y trata de preguntar por lo mismo, dice, ¿cuál de los siguientes es la principal proteína que se encuentra en la matriz extracelular, que también tiene funciones estructurales y está presente en casi todos los tejidos conectivos del cuerpo? Si vemos acá, si estamos un estudiante que está empezando, que apenas está adquiriendo el lenguaje técnico, si le ponemos la segunda pregunta, lo vamos a confundir. Él no tiene todavía ese lenguaje claro y si lo que queremos es saber si conoce ese componente proteico de la matriz extracelular, ¿por qué agregarle lo demás? Lo que estamos ahí es de pronto llevando al estudiante a que se confunda y esa confusión lleva a que se equivoque y sabiendo que, o a pesar de que el estudiante sí podría saber la respuesta si la pregunta hubiese sido la primera. Entonces la primera está bien redactada la pregunta, pero la segunda podría confundir al estudiante. Entonces tratar de evitar ese tipo de preguntas. Miremos entonces los distractores, es decir, las opciones de respuesta, pero desde la bibliografía les llamamos son distractores. Entonces, primero, incluir opciones que sean razonablemente incorrectas pero relacionadas con el tema. Es decir, profe, si yo estoy haciendo una pregunta sobre medicamentos y estoy preguntando sobre medicamento para el dolor, todas las opciones de respuesta tienen que ser medicamentos para dolor. No le voy a poner un medicamento para el dolor, un antibiótico, un antihipertensivo. Eso le quita esa recomendación de que sean relacionadas con el tema. Evitar opciones absurdas o demasiado obvias, ya que disminuyen la calidad de la pregunta. Muchas veces nos inventamos incluso hasta palabras en las opciones de respuesta porque ya no sé qué colocar. Entonces nos inventamos palabras tan chistosas que hasta el mismo estudiante se ríe cuando la lee. Ese tipo de opciones no deberíamos de colocarlas, ¿sí? Y los distractores deben ser similares en longitud y estructura para evitar pistas involuntarias. Normalmente, profes, cuando la respuesta es muy larga, esa es la correcta. Y muchos estudiantes saben que cuando la respuesta es muy larga, esa es la correcta y van y ponen esa. Entonces debemos de evitar eso, tenemos que tratar de que sean de muy similar extensión, aunque pues habrá momentos en el que una tendrá que ser más larga pues porque se escribe así, ¿sí? Pero si podemos tratar de que todas las preguntas sean homogéneas en extensión, sería lo ideal. Miremos este ejemplo. ¿Cuál de las siguientes bacterias es un coco gram positivo? Tenemos las dos opciones, ¿cierto? Las dos, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Si vemos la columna de la izquierda, tenemos por ejemplo Staphylococcus aureus, que es una bacteria, y estamos preguntando por bacterias en la pregunta. La segunda, E. coli, que es una bacteria, Mycobacterium, que es una bacteria, y el Treponema, que es una bacteria. Es decir, todas son bacterias. Esas opciones están bien. Pero si vemos la del lado derecho, estamos preguntando por bacterias y la primera opción es una bacteria, que es la respuesta correcta, pero la segunda es un hongo, la tercera es un parásito y otro hongo. ¿Sí me entienden? Es decir, son opciones de respuesta que estás preguntando por bacteria, pero le estás colocando otro tipo de microorganismos y no es lo ideal. Ahí no cumpliríamos con que sean homogéneas. Entonces el formato estándar para estas preguntas de nivel 1 es que tengan un enunciado claro, esta es la manera de síntesis, pregunta de ser completa y comprensible sin requerir información adicional, que tenga opciones de respuesta claras y homogéneas, mantener consistencia en el formato y estructura de cada opción y que el número de opciones, generalmente pues la recomendación es que sea entre 4 y 5 opciones de respuesta. Evitar dar pistas no intencionales, evitar patrones de respuesta evidentes, como siempre colocar la respuesta correcta en la misma posición. Es decir, no sé, cuando nosotros hacemos los exámenes escritos y no utilizamos un software, sino que utilizamos una hoja, un profesor podría verse más evocado a que la mayoría de respuestas coloque la A, la mayoría de respuestas coloque la B o la C. De ahí que la recomendación es que ojalá pudiesen organizar las respuestas en orden alfabético. Ahora, si usted tiene un software donde el software automáticamente las aleatoriza, pues a esto no aplicaría. Evitar incongruencias gramaticales que puedan sugerir la respuesta correcta. Por decir algo, de las siguientes opciones, de las siguientes bacterias, una es la causante de tal enfermedad. Entonces, mira, estás preguntando, una es la causante de tal enfermedad. Y en las opciones de respuesta colocas, por ejemplo, en la primera 3 bacterias, en la segunda 2 bacterias, en la tercera 1 bacteria. Mira que dijiste, una es la causante de la enfermedad. Lo lógico es que la respuesta sea una, no donde hay 2 o 3 bacterias. Eso es dar pistas gramaticales. Entonces, tratar de evitar ese tipo de cosas. Y un error muy frecuente que cometemos los profesores, evitar las palabras como siempre,
nunca, todos o ninguno. Es decir, en medicina nada es absoluto, o en las ciencias de la salud nada es absoluto, por eso nunca sería colocar esos términos absolutos como siempre o nunca, ¿sí? Porque eso normalmente tiende a ser falso. Hablemos entonces de las preguntas de nivel 2 y nivel 3, son muy parecidas, por eso podemos agruparlas y mirar las recomendaciones. Entonces las preguntas de nivel 2 y nivel 3 tienen los siguientes componentes: un enunciado, una pregunta introductoria y unos distractores, es decir, el caso clínico, la pregunta y las opciones de respuesta. ¿Qué hay que tener en cuenta para el enunciado como tal? Debe tener un contexto, debe ser un caso clínico y debe llevar toda la información necesaria para responder sin necesidad de ver las alternativas. De pronto acordarse de esto, profesores, lo conocen en el término de educación como la ley del doble ciego. ¿Qué es del doble ciego? La idea es que el estudiante lea el caso clínico o el contexto clínico y pueda tapar las opciones de respuesta, y que con solo ver el caso clínico él pueda ya saber qué es lo que va a responder. Si necesita las respuestas, usted como profesor que está redactando la pregunta, necesita las respuestas para poder saber qué responder, es porque esa pregunta no está bien redactada. A eso se refiere con que no sea necesario ver las alternativas para poderlas responder. Bien, instrucciones claras y precisas sobre la forma de responder. Esa es la pregunta introductoria. Es decir, la pregunta debe ser clara y debe ir enfocada a un solo resultado de aprendizaje o a una competencia, a un objetivo específico. Es decir, cuando yo hago preguntas de examen escrito, si yo deseo evaluar diagnóstico, la pregunta debe ir solo a diagnóstico. Si es a tratamiento, es solo a tratamiento. Pero no hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico y el tratamiento ideal? Y entonces en las opciones de respuesta coloco un diagnóstico, coloco un tratamiento ideal. Eso es confuso, puede confundir al estudiante, puede que él sí sepa el diagnóstico y no sepa el tratamiento y lo estamos castigando, ¿sí? O lo contrario, ¿cierto? Que sepa un tratamiento específico, pero tiene dificultades para llegar al diagnóstico. Entonces, como la idea es evaluar resultados específicos, por eso normalmente uno evalúa un solo resultado específico por pregunta. Y los distractores pueden ser 4 o 5, habiendo solamente uno claramente correcto. Las incorrectas deben ser plausibles, absolutamente incorrectas o al menos inferiores en certeza a la respuesta correcta. Esto genera un poco de ruido, la plausibilidad, es decir, dice, las incorrectas deben de ser plausibles, pero también dice abajo, pero deben de ser absolutamente incorrectas. Entonces las personas se confunden, pero ¿cómo así? Me dicen que es plausible, pero tiene que ser absolutamente correcta. Entonces hay que aclarar que cuando hablamos de plausibilidad es que sean relacionadas con el tema. Es algo que vimos también en las de nivel 1. Vuelvo y repito, si usted está preguntando por tratamientos analgésicos, las 4 opciones de respuesta tienen que ser analgésicos. Son plausibles. Estoy preguntando cuál es el mejor tratamiento para el dolor en este paciente. Le tengo que colocar 4 tratamientos para el dolor. No le puedo poner un antibiótico, un antihipertensivo, porque entonces esas no serían plausibles, ¿sí? Entonces, si todos son analgésicos, ¿cuál es el correcto? Es la información del caso clínico que tiene unos datos en particular que luego analizarlos hacen que uno de esos analgésicos sea el indicado para ese paciente en particular. Otro ejemplo, estoy preguntando por antibióticos. Pongo 4 antibióticos, por decir algún paciente con infección urinaria, pero el caso clínico, el paciente del caso clínico tiene un dato importante que puede ser dónde esté ubicado, en el primer nivel, en la baja complejidad, en la alta complejidad, o un dato de los signos vitales, algo específico del caso que hace que esos 4 antibióticos, solo uno, sea la correcta y sea la única respuesta posible para ese caso. Las otras podrían ser, sí, ese es tratamiento para infección urinaria, sí, pero no es el tratamiento para ese paciente porque ese paciente tiene, no sé, está en shock y por eso ese es el antibiótico a elegir. Bien, miramos entonces algunas recomendaciones para la redacción de cada uno de los apartados. Empezamos con el enunciado. Lo primero es enfocarse en un concepto importante basado en objetivos expresados en el programa. Es decir, el caso clínico debe ir enfocado a evaluar el resultado de aprendizaje que queremos evaluar. Debe contener un solo objetivo, ya lo mencionamos, o que vaya enfocado solo a diagnóstico o solo a tratamiento, pero no combinar. Lo otro es ser redactado en forma de historia clínica o caso clínico o viñeta clínica como está acá, buscando que él vea la aplicación del conocimiento en un posible caso real. Entregar todos los antecedentes de forma clara, concisa y solo la información necesaria. Si usted pone un antecedente, que ese antecedente sea importante
para el caso clínico. Si ese antecedente no tiene ninguna relevancia en ese caso clínico, no lo coloquen, porque podría llevar a desviar al estudiante a que de pronto se equivoque. Ahora, si la competencia es dar un diagnóstico específico, posiblemente, y ese antecedente no nos ayuda, pues no lo ponemos, es lo ideal. Pero si la idea es que la competencia es precisamente que de pronto, no sé, conoce los diagnósticos diferenciales de una patología en particular o de un síntoma en particular, y ese antecedente podría ayudarnos a que efectivamente él sepa diferenciar entre posibles diagnósticos, pues en ese caso sí. Eso, mejor dicho, eso dependerá de lo que yo esté buscando en el examen. Tener la posibilidad de responder sin mirar las opciones. Recuerden lo que les dije, el doble ciego. Tapo las preguntas, leo el caso clínico y que yo sea capaz de responder eso sin ver las preguntas. Que el estudiante lea el caso clínico y se diga, sí, ya sé que la respuesta es esto. Y lo que hace es mirar abajo y buscar la respuesta que él ya piensa. Obviamente, si estudió. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones para redactar cada uno de estos apartados de la historia de la pregunta de examen escrito que acabamos de ver. Entonces, primero con respecto al enunciado, enfocarlo en un concepto importante basado en los objetivos expresados en el programa, es decir, basado en el resultado de aprendizaje de lo que ya hemos hablado. Lo otro, contener solo un objetivo, es decir, solo vamos a hablar de un resultado de aprendizaje. No hagamos preguntas donde queremos evaluar tratamiento, diagnóstico de tratamiento o, por ejemplo, diagnóstico y ayuda diagnóstica, ¿sí? La idea es que sea solamente una. Lo otro es que sea redactado tipo viñeta clínica, es decir, como caso clínico, buscando la aplicación del conocimiento en un contexto y privilegiando la resolución de problemas. Obviamente hablamos de las de nivel 3. Entregar todos los antecedentes de forma clara, concisa y solo la información necesaria. Muchas veces queremos hacer un caso clínico muy completo y ponemos todos los antecedentes del paciente, pero si esos antecedentes no son importantes o relevantes para que el estudiante dé la respuesta que usted necesita que dé, entonces no coloquemos los antecedentes, ¿sí? Es decir, solo la información necesaria. Si definitivamente el antecedente es importante para que él pueda llegar a un diagnóstico o tiene que hacer un diagnóstico diferencial y por eso necesita el antecedente ahí puesto, pues entonces en ese caso sí. Tener la posibilidad de responder sin mirar, lo que mencionábamos ahora, la del doble ciego, es que el estudiante tape las opciones de respuesta y que al leer el contexto, es decir, el caso clínico y la pregunta, si él estudió, él ya tiene que saber llegar a la respuesta correcta. Y evitar las descripciones largas que no aporten a la respuesta e información superflua. Su extensión no debería superar 10 líneas. Es decir, suponiendo que estamos hablando de un examen escrito, una hoja tamaño carta dividida en 2 columnas, estas 10 líneas aplican a eso, que sean no más de 10 líneas cuando estamos hablando de una hoja dividida en 2 columnas. Y si estamos hablando de un caso clínico de hoja completa, de extensión completa, que no supere las 5 líneas. Esa es la recomendación. Evitar contener información que revele la respuesta a la pregunta o a unas preguntas anteriores. Creo que a muchos nos ha pasado, como nos pasó como estudiantes, que usted está respondiendo un examen escrito y se da cuenta que una pregunta en particular o algo de una pregunta en particular ya se la preguntaron previamente. Entonces, ¿qué hace uno? Se regresa a la otra pregunta para buscar la respuesta de la nueva pregunta. Entonces, como profesores tenemos que tener precaución de no hacer que una pregunta nos dé la respuesta a otra de las que estamos haciendo. Evitar expresiones de connotación negativa, esto sí que es muy común que hacemos nosotros los profesores, y es, no deberíamos de utilizar el excepto, nunca, es decir, todas las siguientes son ciertas excepto, o todas las siguientes son falsas excepto. Siempre deberíamos de preguntar por la correcta, siempre por la correcta. La pregunta introductoria debe de ser clara y directa, enfocada exactamente a lo que se pretende preguntar y a un solo resultado de aprendizaje. Idealmente referirse a un solo objetivo, lo que les mencionaba, o solo diagnóstico o solo tratamiento. Y evitar expresiones de connotación negativa también. No se deben usar de connotación negativa ni en la pregunta, ni en el enunciado, ni en las opciones de respuesta. Siempre debemos de preguntar por lo correcto. Los distractores, ya mencionamos algo de esto con respecto a las preguntas de nivel 1 y lo que vamos a ver acá también aplica a las de nivel 1. Entonces, primero, ser homogéneos, todos de la misma naturaleza. Mencionamos analgésicos todos, antibióticos todos, diagnósticos todos, etc.
parecer verosímiles y ser igualmente atractivos. Otro ejemplo de esto es, estoy preguntando por un diagnóstico y el síntoma principal del paciente es disnea. Las 4 opciones de respuesta que son diagnósticos, las 4 tienen que ser patologías que generen disnea, ¿cierto? Es decir, todos son posibles, todos generan disnea, pero obviamente hay algo en el caso clínico que hace que una de las 4 sea la correcta, 4 o 5. Estar redactados en la forma más simple posible, no enunciados muy extensos, tener toda la misma extensión, precisión y complejidad, ser absolutamente verdaderos o falsos sin ambigüedad. Es decir, tengo 4 opciones de respuesta, una es la correcta y las otras 3 son incorrectas, pero las 4 son, volviendo al ejemplo, son causas de disnea, solo que hay una que es 100% correcta porque hay algo en el caso clínico que hace que solo esa sea la correcta y que por consiguiente las otras 3 sean totalmente falsas para ese contexto en particular. Ser presentado siguiendo un criterio lógico y un orden creciente o decreciente. Lo que les mencionaba, si voy a organizar las respuestas que sean en orden alfabético, si es una respuesta numérica que vaya del menor al mayor, esa es la recomendación. Sin embargo, si tenemos un software y no tenemos inconveniente con eso y las podríamos aleatorizar, hablando pues de las respuestas de texto, pero la numérica, la recomendación siempre va a ser, normalmente no utilizamos mucho valores numéricos nosotros en las respuestas, sí utilizamos de vez en cuando, pero no la mayoría de las veces, pero en este caso la recomendación es que vaya del menor número al mayor número. Entonces ahora hablemos de los distractores o alternativas y qué deberían de tener. Primero, evitar dar pistas gramaticales. Debe existir concordancia gramatical entre el enunciado y cada una de las opciones. Les mencioné un ejemplo al inicio. Por ejemplo, que estés preguntando por una bacteria y en las opciones de respuesta en la primera pones 3, en la otra 2, en la otra 1. Como le estás preguntando por una bacteria, el estudiante pues va a ir a la que es solamente una. Eso se refiere con pistas gramaticales. Expresar en forma positiva o afirmativa sus contenidos. Evitar negaciones, lo que habíamos mencionado entonces anteriormente. Tratar de no usar lo del excepto o ya en las opciones de respuesta entonces colocar algo en negativo, es decir, no se realiza tal cosa. Eso no debería de hacerse. Evitar utilizar agrupaciones en cada alternativa. Muchos profesores a veces utilizamos esto, es decir, A y B son correctas, o D y C son incorrectas, o todas las anteriores son correctas. Ese tipo de agrupaciones la idea es no utilizarlas. Evitar términos absolutos o ambiguos, lo había mencionado anteriormente, no utilizar el nunca o el siempre, porque normalmente en área de la salud nunca nada es absoluto. Evitar incluir las respuestas todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Normalmente una recomendación, no recuerdo bien si está acá más adelante, pero una recomendación general es que usted cuando está redactando la pregunta debería antes de redactarla saber si tiene 4 opciones de respuesta plausibles. Si usted ve que solo tiene 3 plausibles, no haga la pregunta, porque lo que uno hace con la cuarta opción es colocar esto, todas las anteriores o ninguna de las anteriores, y esto no debería de utilizarse. Evitar que una alternativa contenga otra. Miremos el ejemplo. Tenemos que una opción de respuesta es menor de 100 y la otra opción de respuesta es entre 80 y 90. Menor de 100 es lo mismo o es similar a entre 80 y 90, porque entre 80 y 90 pues es menor que 100. Entonces hay que tratar de analizar eso y tener precaución de no ir a colocar. Errores más frecuentes que cometemos los profesores. Primero, redactar todas las preguntas con frases como, hablando de nivel 2 y 3, porque las de nivel 1 sí se podrían hacer así, pero en nivel 2 y 3, error frecuente, redactar, por ejemplo, no usar casos clínicos, sino decir, en relación a la falla cardíaca, señale lo correcto, ¿sí? Eso es de nivel 1, porque estamos preguntando algo un poco más técnico, de memoria, de conceptos. O también colocar, con relación a la falla cardíaca, es cierto que, o escribir, señale la alternativa correcta. Miren que para este tipo de preguntas no cumpliría con el doble ciego. Si yo tapo las opciones de pregunta y leo, señale la alternativa correcta, el estudiante no sabe todavía qué va a responder porque necesita ver las opciones y así no debería estar construida una pregunta de nivel 2 o de nivel 3. Preguntar hechos poco relevantes del contenido que no indagan en la comprensión más profunda del objetivo, es decir, preguntar por lo epidemiológicamente importante, por lo que el médico, el enfermero o el auxiliar deben de saber, o sea, lo más común, no preguntar por el dato más anecdótico. La medicina es demasiado extensa y el médico general o el enfermero tiene que saber demasiadas cosas como para preguntar por lo menos común, ¿sí? Ahora, si la competencia o el curso es enfocado a esas enfermedades poco comunes, pues entendible, pero si no, es tener esa precaución, preguntar por lo más
con lo que ellos se van a enfrentar más cotidianamente. Transgresión de uno de los más, o sea, ¿qué es lo más común? Que siempre normalmente algún profesor transgrede alguna de las otras cosas que hemos visto, algún error en el enunciado, la pregunta no es clara o se preguntan por dos cosas en una misma pregunta, ¿sí? Se dan pistas gramaticales, no son plausibles, o sea, normalmente siempre los profesores cometemos un error en alguna de estas opciones. Utilizar agrupaciones en las alternativas es muy común, A y B y C son correctas, A y B son incorrectas, etc. Más errores, repetir palabras en las opciones que se pueden incluir en el enunciado. La idea es que la pregunta sea lo más concisa posible y que tenga el texto mínimo necesario. Entonces, si para el ejemplo que está acá estoy preguntando por teorías, más bien de una vez en el enunciado coloco ¿cuál de las siguientes es la teoría adecuada que explica lo sucedido? Entonces, en las opciones de respuesta tú no vas a colocar la teoría de 1, la teoría de 2, sino que como ya estamos preguntando arriba por teorías, acá simplemente pones directamente el nombre de la teoría y no es necesario repetir todo nuevamente. Formular las preguntas pareciendo pedir la opinión, esto es muy importante. ¿Cuál cree usted? ¿Cuál piensa usted? Porque si es así, cualquiera de las opciones que él ponga estaría correcta porque yo le estoy preguntando por lo que piensa. Por eso la opción es siempre preguntar más bien por lo correcto. ¿Cuál de las siguientes es cierta? O ¿cuál de las siguientes es la más acertada o la más posible? ¿Sí? Redactar las opciones en forma compuesta con explicaciones agregadas. Ejemplos, voy a colocar antibióticos para tal, o el diagnóstico es este, ya que, y doy una argumentación. No es lo que se debería hacer porque no es lo que no es lo que vamos a evaluar, no es lo que deberíamos estar evaluando. Si lo que yo necesito es que él me demuestre argumentación, por ejemplo, lo pongo a hacer otro tipo de actividad o hago una pregunta abierta. Bien. Ya para finalizar, ¿cuándo se utilizar el examen escrito de selección múltiple con única respuesta? Cuando vamos a evaluar gran cantidad de contenido, es el método que nos permite realizar esto, para hablar un número grande de estudiantes o para hablar aspectos cognitivos o procedimentales de una índole teórica. ¿Cuándo no? Cuando se necesitan observación directa y sí o sí necesitamos algún tipo de evaluación práctica para evidenciar cómo organiza información o cómo elabora procesos, ahí sí necesitamos un examen escrito abierto o un examen oral. Cuando no se logra elaborar suficientes alternativas de respuestas homogéneas, como les mencioné, son 4 opciones. Si usted llega a la tercera y ya no tiene una cuarta que poner, no deberíamos de usarlo porque terminamos colocando una respuesta inverosímil o utilizando ninguna de las anteriores que no deberíamos de usarlo. Y si se requiere evaluar escritura académica, tenemos que utilizar otro tipo de actividades. Bien, entonces acá voy a dejar un ratico las referencias mientras me despido, ahí van a poder encontrar la parte teórica de todo lo que hemos visto el día de hoy. La última recomendación básicamente es, profesores, y muy importante que se lo digo yo le doy clases a residentes en educación médica y lo que le digo a los residentes es, muchachos, el resultado de aprendizaje, usted tiene que tener claro qué es lo que el estudiante debe de aprender, primero para preparar su clase y segundo para preparar su actividad evaluativa. Yo no preparo una clase si no tengo seguro qué es lo que el estudiante debe saber. Y yo no preparo un examen escrito si yo no estoy seguro de lo que el estudiante me debe de demostrar. Entonces, muy importante tener muy claro los resultados de aprendizaje. Y qué bueno ver que cuando uno hace un examen escrito, que un profesor haga un examen escrito, casi que en su borrador tenga arriba, este es el resultado de aprendizaje que voy a evaluar y estas son las preguntas que me van a demostrar que el estudiante se alcanzó ese resultado de aprendizaje. Listo, profesores, no es más, muchas gracias por la atención y espero pues haber sido claro con estas recomendaciones y solo espero que las puedan aplicar y que les sean de utilidad para sus cursos. Feliz tarde.